Dios les bendiga, amada comunidad pescadora. Qué bueno volver a encontrarnos en esta experiencia, ¿verdad? De estudio virtual, como todos los domingos en la mañana. Es una experiencia única. Yo estoy segura de que usted está siendo, ¿verdad? Edificado, edificada, como yo también lo estoy. Y en la mañana de hoy, ¿verdad? Estamos regocijados porque la fuerza viene del Señor, nuestra fortaleza. Él es nuestra roca firme, ¿verdad? Hay muchas cosas que en el mundo se están moviendo y vemos un mundo, ¿verdad? Que está inflamado por el caos y por todas estas dinámicas que se dan a nivel mundial. Necesitamos, ¿verdad? Enfocarnos, necesitamos que el mensaje de la iglesia se mantenga siendo un mensaje único, que vaya dirigido a la reconciliación. Por eso hemos decidido seguir con esta temática de la iglesia como comunidad de reconciliación. En la siguiente laminilla, yo espero que usted, por lo menos al final de todo este estudio bíblico y de este año, pueda recordar el lema de la iglesia, alumbrando con nuestro fruto. Estamos en Mateo capítulo 5, versículo del 14 al 16. Hemos escogido la traducción, nueva traducción viviente, donde dice que ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en casa. De esa misma manera, debemos permitir, ¿verdad?, que sus buenas acciones, dice, ¿verdad?, nuestras buenas obras, dicen otras versiones, brillen a la luz, a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Y volvemos de nuevo a enfatizar de que nosotros tenemos que ser intencionales en nuestra misión y la manera en que lo que decimos se traduzca en una obra de fruto, para que otros puedan mirar en nosotros al Dios que hemos conocido nosotros, ¿verdad? Esto va más allá de una experiencia intelectual, tiene que ver con una afirmación testimonial que está en todos nosotros. Así que, amados, si somos luz del mundo, si somos lámparas en medio de lugares oscuros, tenemos que inevitablemente, ¿verdad?, alumbrar en el lugar donde Dios nos ha colocado para gloria de su nombre. La siguiente, la manilla. Así que hemos decidido que el eje central de la discusión de todos estos, ¿verdad?, estudios bíblicos y de este tema giran alrededor de la misión de la iglesia, que es continuar la obra de Jesús en el mundo, y el centro de esa misión es la reconciliación. Y hemos escogido como ¿verdad?, ese texto que dirige, ¿verdad? Se le decía en el tiempo en que yo me criaba en la iglesia, en el texto áureo, ¿verdad? La segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 al 20, cuando dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjese que siempre, y lo hemos mencionado en otras ocasiones, como que nos hemos quedado en el versículo 17, ¿verdad? Enfatizando la experiencia de la nueva criatura, pero es que eso está tomado de la mano de otra cosa. Primero, de la voluntad de Dios, que en su soberanía nos escoge, ¿verdad? Al recibir ese cambio y esa transformación, para que seamos instrumentos, ¿verdad? Nos reconcilia a Dios en Cristo. Y por medio de Él, ¿verdad? Nos da, nos ofrece, nos encomienda el ministerio de la reconciliación. O sea que es una responsabilidad, no es una sugerencia, es una responsabilidad. Dice el versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, ¿verdad? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encarga a nosotros esa palabra de reconciliación. Así que somos, ¿qué? Somos embajadores. ¿En nombre de quién? ¿En el nombre de Lourdes Ortiz? No, en el nombre de Cristo. Yo represento el reino de Dios en medio de mi comunidad, lo represento en el nombre de Cristo. Yo represento, ¿verdad?, el testimonio de Dios en la vida de los hombres, en el lugar donde yo trabajo, en el lugar donde yo estudio, en el lugar donde yo me congrego, ¿verdad? Y en medio de todas esas experiencias de socialización, se debe ver la manifestación de esa luz que pueda alumbrar en este lugar oscuro, ¿verdad? Así como si Dios rogase por medio de nosotros, dice el texto, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y me gusta mucho, y lo enfatizo nuevamente, la manera en que el apóstol describe, ¿verdad?, el ejercicio de nuestra misión. Lo describe como un acto de compasión profunda, y por eso Dios ruega. Dios ruega a través de nosotros, y nosotros también rogamos, ¿verdad? Y en esa expresión de ruego, yo creo que es primero la urgencia, ¿verdad? Dios está diciéndonos que esto es importante,
que no es necesariamente si yo me siento bien o es cuando a mí me parezca, sino que debemos tener un sentido de urgencia intenso y que a la misma vez también debemos mirar, ¿verdad?, el cumplimiento de esa misión como un acto de compasión profundo, donde decimos y le decimos a todos los seres humanos reconciliados con Dios. De la misma manera que nosotros recibimos ese acto de gracia, nosotros lo estamos repartiendo, ¿verdad?, de gracias. Si lo usamos de otra manera, lo que he recibido gratuitamente, yo lo debo repartir también de manera gratuita. Así que en la siguiente lamanilla, todos nosotros debemos estar mirando este camino como un camino de opción, como un camino de esperanza, como un camino nuevo, porque nosotros en Cristo Jesús estamos caminando una ruta nueva. El Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Y es precioso, ¿verdad?, cuando podemos enfatizar en esa experiencia de la reconciliación todo lo que es Cristo para nosotros, ¿verdad? La manifestación visible de ese Dios que no podemos ver con nuestros ojos está en Jesús. Si queremos saber cómo piensa Dios, tenemos que mirar a Jesús. Si queremos saber cuál es la voluntad de Dios, tenemos que mirar a Jesús. Si queremos conocer el pensamiento de Dios, tenemos que oír el pensamiento de Jesús. Acercarnos, ¿verdad?, a Cristo como ese modelo perfecto que nos lleva, que nos redime, ¿verdad? Por eso decimos que ese camino de la reconciliación es redentor y nos libera, ¿verdad? Es redentor. Jesús mismo toma esta forma humana para llegar a la cruz del Calvario porque Él es el que nos redime, ¿verdad? Esa experiencia de reconciliación solamente puede ser dada a través de Jesucristo como Hijo de Dios. Si nosotros nos acercamos ahí, ¿verdad? De una forma maravillosa, el Señor en su gracia nos miró como siempre mira al ser humano con amor profundo, nos abrazó y fuimos cambiados por esa. Y tomamos en nuestras manos, ¿verdad?, ese reto y decidimos aceptar ese perdón. Y, ¿verdad?, nuestro rostro se volvió a Dios, ¿verdad? Ese acto de arrepentimiento es este acto de volver nuestro rostro al Señor. Y yo creo que es poderoso el que lo podamos hacer y es maravilloso, amados, porque ciertamente ha cambiado mi manera de vivir y yo estoy segura que ha cambiado la suya. Así que podemos también decir que ese camino de reconciliación es lámpara porque nos muestra un camino, es lámpara, ¿verdad? Nos conduce, estamos en medio de un lugar oscuro, pero la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Por eso tenemos que recurrir continuamente a ella, porque ella es la palabra de Dios, esa palabra maravillosa que está muy accesible para todos nosotros. Y es una gran bendición. Hay muchos lugares en el mundo que lamentablemente la palabra de Dios no está accesible y que lamentablemente, ¿verdad?, las fronteras, inclusive de esos gobiernos, restringen vigorosamente la repartición y distribución de esa palabra maravillosa. Por eso tenemos que apreciar el valor de lo que tenemos. Óigame, porque muchos de nosotros tenemos decenas de Biblias, ¿verdad? Yo he coleccionado Biblias a lo largo de toda mi vida y tengo de muchísimos tamaños, colores, traducciones, anotaciones. Es maravilloso, pero en realidad la Biblia como palabra de Dios ha cambiado mi manera de vivir y sigue siendo lámpara en el camino humano. Por eso tenemos que agradecer el acceso que tenemos y el entendimiento que tenemos de esa palabra del Señor. Fíjense que no solamente ese camino de reconciliación, como hemos mencionado, nos libera, nos muestra el camino, sino que nos conduce a una manifestación y práctica del amor ágape, que hemos, ¿verdad?, enseñado un poquito más profundamente de esto, que es el amor comprometido. No estamos aquí porque estamos emocionados, ¿verdad? Porque ese amor que se manifiesta en nosotros no está validado por la emoción, ni siquiera por los sentimientos, o que pudiéramos sentirnos bien en el camino, ¿verdad? Y nos pudiéramos sentir emocionados por lo que hemos vivido, pero en realidad lo que nos mueve a ser, ¿verdad?, gestores, a ser agentes de, ¿verdad?, de reconciliación, ser parte de una comunidad reconciliadora es el compromiso, la responsabilidad y el sacrificio, ¿eh? Y recuerde de que en realidad eso nos va a conducir a sendas que no necesariamente sean cómodas, a decisiones que no necesariamente sean
cómodas, pero son agradables al Señor. ¿Por qué? Porque corresponden a su voluntad. Y nosotros como iglesia del Señor hemos decidido hacer la voluntad de Dios, no la nuestra, no lo que nos parece a nosotros como que a lo mejor, ¿verdad?, del panorama, sino hacer la voluntad del Señor. En la siguiente, la medida así que hemos establecido de que la iglesia pescadora y todo aquel que tiene acceso a esta información, todo aquel que puede escucharme, ¿verdad?, en cualquier parte del mundo, hay que decir que nosotros como iglesia mostramos interés por las necesidades de la comunidad donde servimos e identificamos recursos, ¿verdad?, que puedan ser respuestas a tales necesidades, ¿verdad? Hemos dicho que debemos pensar que nuestras propuestas, nuestros programas deben transformarse en proyectos de apoyo. Y yo creo que es fundamentalmente importante porque una cosa es el audio, otra cosa es el video, ¿verdad? Y ciertamente, amados, nosotros debemos darnos a conocer. Es esa dinámica al revés, hay gente que se esconde detrás de esos testimonios y no permite que alguien, ¿verdad? Somos como que agentes encubiertos y no queremos que nadie se dé cuenta que somos cristianos ni que vamos a la iglesia. A lo mejor la dinámica de ese encubrimiento puede estar justificado para lugares donde hay represión y donde saber que eres cristiano te cuesta la vida, literalmente, donde te quitan muchas veces los beneficios que tienes y tú obligadamente tienes que irte a ese exilio y en medio de ese exilio, allí tienes que guardar el secreto de tu cristiandad, no porque tengas vergüenza de eso, sino porque estás protegiendo tu familia y te estás protegiendo tú y estás protegiendo el testimonio porque quieres seguirlo dando en medio de eso, pero ciertamente, amado, para todos nosotros que no tenemos ¿verdad?, esa situación particular, al contrario, debemos ser personas que donde quiera que nos sentemos, donde quiera que vayamos, podamos ser capaces de decir que somos cristianos y que amamos el proyecto de Dios para el mundo y el proyecto de Dios para nuestra vida. No sé si usted puede darse cuenta de lo que ha sido esa transformación en usted. Yo me he dado cuenta de lo que Dios ha hecho en mi vida, por eso soy cristiana y por eso sirvo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida y quiero que otros también lo conozcan y que la experiencia de ese conocimiento sea liberador. Así que por eso decimos que cada discípulo de Jesús debe trazar también un plan de evangelismo e influencia personal de manera intencional, ¿verdad? Y que todos nosotros buscamos sacar el tema para aportar al desarrollo ¿verdad?, a través de esos talentos personales, a través profesionales y de lo que hemos recibido de parte de Dios, poder aportar al bien común. Óigame, y eso no es que tengamos que estar predicando todo el tiempo, es que yo creo que lo que el Señor nos está diciendo es que debemos vivir el Evangelio todo el tiempo, ¿ves? Y que entendamos que también somos parte de una comunidad global, ¿verdad? Y que pertenecemos a un mundo que inevitablemente está interconectado y los problemas de ese mundo también son los nuestros y que ellos nos van a afectar de manera directa y abrumadora. Así que la iglesia también tiene una responsabilidad de informarse acerca de lo que está ocurriendo en el mundo. Recuerde que tenemos que inclusive ser entendidos en el asunto y tenemos que aprender a discrecionar una cosa de la otra, porque hay tanta información, porque nos está llegando a nosotros tantos medios de comunicación, las redes sociales están activas todo el tiempo y es una verdad, es una interacción vibrante y nosotros necesitamos discrecionar a veces porque hay muchas personas que abrazan algo como verdad, pero no, en realidad estamos repitiendo algo que nos han repetido, lo hemos seguido repitiendo, pero no necesariamente está ajustado a la realidad. Así que nosotros tenemos que aprender a discernir esa verdad. ¿Para qué? Para ser relevantes, para poder tener respuestas, ¿verdad?, a la experiencia de aquellos que todavía están caminando en su vida, pero no encuentran un propósito en ella y ciertamente, gloria al nombre del Señor, necesitan encontrarse con la realidad de Cristo en sus vidas. ¿Okay? En la siguiente laminilla incluyo un apunte de oro porque estoy estudiando algunas cosas, ¿verdad?, para el desarrollo de todos estos estudios y me encontré con ¿verdad?, una declaración que hace el doctor Samuel Pérez Millo que me pareció maravillosa y quiero insertarla aquí porque nosotros como comunidad eclesiástica afirmamos y somos insistentes en el estudio bíblico responsable. Nos encanta poder hacerlo. Y él decía en una de sus conferencias que cuando estudiamos la Biblia, no nos acercamos a la Biblia para saber más de la Biblia, porque hay muchos creyentes que saben mucho de la Biblia, pero no viven la Biblia. ¿Eh? Hay veces que nosotros miramos la Biblia y parece que nos acercamos en ella para tener esa información. Así que
nosotros, la Iglesia Pescadora y todo aquel que quiera unirse a este esfuerzo, porque esto le pertenece al mundo, esto es algo que debe estar en todos nosotros, nos acercamos para saber cómo tenemos que vivir conforme a la Biblia. Por eso nos acercamos a la Biblia. La Biblia, decía él, no es un libro de información, la Biblia es un libro de formación. Y yo le añado, la Biblia es un libro de transformación, ¿verdad? Toda la Biblia es doctrina, decía, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios da a conocer a Dios y su plan de redención para la humanidad. Aquí está resumido en mucho todo este contenido que se refiere a la iglesia como una comunidad de reconciliación. Nos estamos acercando a la Biblia no porque queremos saber más de la Biblia, sino porque queremos vivir conforme a la Biblia. Entonces, esa cosmovisión que queremos desarrollar en todos nosotros, afirmamos el testimonio de lo que dijo Jesús en Juan 17:3 cuando dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y yo creo que todos nosotros debemos hacer de este texto nuestra misión, porque volvemos de nuevo, esto se hila, esto se añade, no contradice, porque la palabra del Señor hila el mismo pensamiento. Hay un solo mensaje que conduce a la redención del ser humano en Cristo Jesús. Y por esa razón estamos haciendo lo que estamos haciendo y estamos insistiendo de la manera en que estamos insistiendo. La gloria del Señor en la siguiente. Amén. Y así que nosotros hemos asumido con responsabilidad el ministerio de la reconciliación y estamos buscando ese sentido teológico y práctico a lo que somos como iglesia. Por eso, cuando nos allegamos a la casa del Señor, cuando somos esta comunidad pequeña, esta manada pequeña que llama el Señor, buscamos un espacio donde podemos contar y aprender, donde se puede hablar acerca de la historia del Evangelio y de la salvación, donde podemos hablar precisamente de lo que ha sido ese testimonio en nosotros. Óigame, porque nuestras experiencias culticas deben ser algo más que una expresión donde canto unos coritos, donde saludo al hermano de lejos, donde me siento con él y que chévere, me alegro, te ves bien y le doy una palabra, ¿verdad?, que lo afirme. Es algo mucho más profundo. La experiencia de la comunidad lo que hace es que interactúa, convierte esto en un cuerpo vibrante, vivo y permite mirarnos, ¿verdad?, en vivo y a todo color. Y ese abrazo no es el abrazo virtual, no es el emoji que yo le tiro a una persona, ¿verdad? O un thumbs up para decirle que me gusta lo que escribe. Es algo mucho más profundo, ¿ves? Es la experiencia donde se toma conciencia de esa historia, ¿verdad?, que se da en Cristo Jesús y participamos de ella a través de la encarnación. Por eso pongo aquí lo que es la palabra epifanía, que lo tienen que haber escuchado en algún momento, cuyo significado es manifestación, es la epifanía, es la manifestación en vivo y a todo color de la grandeza de Dios, del amor de Dios, de la compasión de Dios por la humanidad. Así que, y todo esto lo hemos mirado a lo largo de todo lo que hemos ido estudiando, cuando, por ejemplo, discutimos las diferentes respuestas humanas a otra persona, ver al ser humano, la manera en que otros también la ven, la discreción que se da desde la lástima o desde la empatía o desde la simpatía o desde la ¿verdad? Compasión, que es la manifestación última, perfecta, maravillosa de lo que es el amor de Dios, que va más allá de mis sentimientos, como dijimos, más allá de mis emociones, tiene que ver con mi compromiso, con una actitud de obediencia, aunque en mis emociones y mis sentimientos yo tenga otra expresión, ¿no? Así que en medio de la comunidad donde estamos reunidos, ahí no solamente se va a dar esa manifestación de amor, porque yo aprendo a convivir con mis hermanos, porque yo aprendo a interactuar con ellos, a conversar con ellos, a celebrar con ellos, sino también a hablar acerca de lo que me pasa, porque necesito ayuda, porque necesito apoyo, ¿eh? Y a la misma vez se da esa comunidad donde se anuncia y se denuncia de manera profética que el reino de Dios ya está entre nosotros y que se está manifestando. Hay gente que todavía está esperando a que todo esto se acabe y sucumba, ¿verdad? Y que llegue Dios, ¿verdad? Llegue Cristo y manifieste su reino, ¿verdad? Completo. Sobre las naciones y ahí es donde todo entonces será diferente. Hay personas que están esperando a morir para sentirse mejor o para estar en una comunión más íntima con Dios, pero nosotros lo que estamos diciendo a través de la revelación bíblica es que no tenemos que esperar a morirnos para conocer de Dios cosas bellas. A lo mejor no voy a conocer de Dios todo lo que es Él, pero todo lo que conozca sea verdadero y me junte, me una, me fusione, no solamente a una experiencia de comunión con Dios, sino de comunión con mi hermano.
porque en realidad en el Edén se perdió la comunión con Dios, pero también se perdió la interacción entre hermanos, la comunión, ¿verdad? La experiencia de relación de unos con otros también se pierde. Usted lo puede mirar en los primeros 3 capítulos de Génesis y ya en el cuarto ya usted ve la expresión de una nueva realidad, ¿verdad? De la familia de Adán y Eva, cuando aún Caín y Abel no se llevaban muy bien y aún en la experiencia de tener el testimonio del Dios que se había hecho presente, del Dios que los había creado, porque había expresiones de adoración allí, mas sin embargo ellos no estaban muy comunicados, había mucha ya reverencia, era tanto lo que había entre ellos que ante la expresión de adoración tan distinta y donde Dios acepta una, ¿verdad? La de Abel, pero no acepta así la de Caín, la Biblia dice que Caín se levanta contra su hermano y lo mata. Y después Dios vuelve a, ¿verdad? De manera práctica, está en el texto bíblico, a preguntarle a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él, yo no sé, ¿y acaso yo soy, ¿verdad? Guardador de mi hermano? O sea, con estas actitudes que a veces nosotros asumimos como personas humanas. O sea, lo que está diciendo ahí es que desde que se perdió aquella comunión perfecta, desde que se perdió, perdón, aquello que era en el Edén controlado, ¿verdad? Y bajo la dirección del Espíritu, de la dirección de Dios mismo, ahora tenemos que bregar con unos retos impresionantes en nuestra relación con Dios, donde estábamos completamente separados de Él y separados de nuestras relaciones humanas saludables y, ¿verdad? Sanas. Así que tiene que venir Jesús. Es Jesús que reconcilia. Es parte del mensaje de la reconciliación, de la iglesia que comunica la verdad de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre consigo mismo, pero no solamente nos reconcilia en Cristo con Dios, sino que nos reconcilia en Cristo con la historia, nos reconcilia en Cristo con nuestra propia historia, nuestro propio testimonio de redención y también nos pone a una experiencia de socialización sana y distinta que debemos practicar para que nos salga, debemos practicar para que seamos renovados en él. Así que esa comunidad, ¿verdad? Que es la iglesia pescadora, cualquier iglesia que pudiera estar escuchando esto, donde el Espíritu Santo repara el alma, perdón, y afecta el área emocional y espiritual, porque cuando me reúno en la comunidad pescadora, cuando yo me reúno en la comunidad donde sirvo con mis hermanos, de alguna manera algo se va reparando, de alguna manera estoy siendo, ¿verdad?, afectada en mi área emocional y espiritual. Y eso produce en mí una experiencia sanadora maravillosa. En la siguiente laminilla hemos enfatizado también, ¿verdad?, de que Dios, y ya lo habíamos mencionado anteriormente, nos hizo intencionalmente para que lo necesitemos a Él y que también nos necesitemos los unos a los otros. Y este principio es iluminador, especialmente en esta sociedad que vivimos hoy, como ya mencionamos anteriormente, donde hay una gran descentralización de esas relaciones importantes y estamos sustituyéndolas por conexiones digitales, ¿verdad? Llevándonos en un viaje virtual donde simplemente somos inmigrantes y esto es una realidad que está siendo estudiada hoy en día, amados. Se considera que la enfermedad del alma y del corazón más importante del ser humano a nivel global y que se está, ¿verdad?, justificando y estudiando de manera científica en muchas partes del mundo y parece que estamos llegando a esos mismos, ¿verdad?, esos mismos consensos, tiene que ver con la soledad. Pudiéramos estar llenos de plataformas sociales, pudiéramos estar subiendo a las redes sociales muchísimas imágenes para que otros pudieran ver lo que estoy haciendo, hay gente que está validando su propia identidad en la que alguien le hace caso, por eso es el like, ¿verdad? Y esta dinámica, pero la realidad es que se está perdiendo mucho de esa expresión humana, cálida, comprometida, ¿verdad? Maravillosa, que se da dentro de la experiencia, ¿verdad? Del amor agape y del amor de socialización y compromiso, de construcción, de edificación de unos y otros. Y a veces lo estamos sustituyendo por el utilitarismo y el éxito personal individual cuando no hemos sido creados para eso. Por eso es que estamos aquí tratando de animarles y tratando de ser parte de esta solución, porque pudiéramos en la siguiente laminilla enfatizarnos, ¿verdad? O quedarnos enfocados en la pregunta. Se hablaba acerca de una vez de un templo, ¿verdad? Que había ya lo he comentado otra vez, que tenían al frente un eslogan muy grande que decía Jesús en la respuesta y allí pasaba un transeúnte que miraba ese letrero que decía Jesús es la respuesta y en alta voz ese transeúnte decía sí, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Verdad? ¿Cuál es la pregunta? Y yo creo que la iglesia debe responder
a la pregunta. No debemos tenerle miedo a la pregunta. Hay veces en que nosotros como que nos sentimos intimidados, ¿verdad? Por todos estos postulados tan líquidos, tan ideológicos, que a veces como que nos aturden y nos sentimos intimidados por las respuestas que puedan tener otros y a lo mejor nos sentimos intimidados porque no decimos lo que pensamos por temor a la represalia. Amados, pero nosotros debemos aprender a tener diálogos constructivos con la gente. Debemos aprender a tener primero afirmación en lo que creemos, que yo creo que es lo que estamos haciendo en estas experiencias de estudio bíblico. Nosotros estamos afirmando una comunidad que aprenda la palabra y que la aprenda de manera responsable, que la aprenda bien. Y que usted, amado, junto conmigo, no se avergüence del Evangelio porque es poder de Dios para salvar al ser humano. No nos avergoncemos de lo que hemos recibido de parte del Señor, porque lo que hemos recibido de parte del Señor es hermoso, es hermoso. Así que fíjese que hemos enfatizado esto que está en la pantalla, que lo hemos mencionado en otras ocasiones, que no necesariamente surge, ¿verdad? Quien lo cita no es una persona con visión bíblica, pero con un entendimiento del humano extraordinario, el doctor Luis Rojas, y él habla acerca de que para él, aquellas personas que pueden tener influencia en el mundo y ser líderes, él los clasifica en tres y lo habíamos mencionado. Primero, él dice que hay algunas personas que son como los profesores, que simplemente están transmitiendo información. Y yo conozco mucha gente de esa que a veces tiene tanta información y a veces tiene un ego también unido a esa información, ¿verdad? Pues para lucirse, como decimos en puertorriqueño, delante de otros, pero no es porque le interese que otros reciban la información, no es porque le interese lo que otro está viviendo, no es porque necesariamente se sienta empático con las situaciones que vive, sino que simplemente quiere que alguien diga que sabe mucho eh, y que nos admiremos de su conocimiento. Así que hay personas que a veces son así, influencian esos entornos desde el punto de vista del conocimiento y de la información. Hay otros que él dice que son como los maestros, que toman esa información, ¿verdad? Que tienen acceso a muchísima información, pero que lo que más validan a lo largo de su vida es de esa información que recibe, de esa experiencia que vive, lo traducen en una enseñanza, ¿verdad? Lo traducen en una enseñanza. Y también conozco gente así que siempre está retrotrayendo esas experiencias y que de alguna manera traduce esas vivencias ¿verdad? En enseñanzas que transmite. Pero no necesariamente, ¿verdad? Está interesado en la transformación de otros, no necesariamente se mueve para llevar a otra persona a una estación, ¿verdad? De vida y compromiso alta, profunda, simplemente lo hace y sigue andando, ¿verdad? Lo hace y esas semillitas que se tiran, pero no necesariamente son semillitas comprometidas. Y él habla acerca del testigo, de esa persona que encarna, ¿verdad? Que es la manifestación, como decía la Epifanía, encarna lo que vive, porque yo he sido testigo de eso. Yo he sido testigo, no solamente de que la palabra está ahí y tiene una fórmula. Decimos, ahí está la palabra, tiene una fórmula, ajá, y esa palabra en mi vida ha transformado. Y tengo una historia que contar, tengo un testimonio que contar. Y lo vivo. Y lo vivo porque el Dios que puede cambiar mi manera de pensar, el Dios que ha cambiado mis actitudes hacia otras personas, el Dios que ha cambiado mi mentalidad acerca de la vida misma, ¿verdad? Porque mi mentalidad era una, pero en Cristo Jesús he recibido un testimonio diferente. Tengo una relación, recuerde que esto no es un asunto religioso, es importante enfatizarlo, va más allá de la expresión de la religiosidad, tiene que ver con la relación que yo tengo con Dios. Y todos nosotros debemos estar ahí, estacionados en esto. En la siguiente laminilla. Fíjense que la iglesia como comunidad de reconciliación tiene que aprender a trabajar con el corazón amargado. Y esa es una de las dinámicas que yo creo que tenemos todos que eh, mirar como un reto. Hablamos acerca de la experiencia de la soledad como una de esas enfermedades a nivel global que están aturdiendo al ser humano. Y yo creo que también en una de esas expresiones, ¿verdad? Todos esos sentimientos de frustración, resentimiento, tristeza. A veces haber sufrido una desilusión, una injusticia puede llevar a una persona a un estado de amargura y soledad. Y muchas veces esa amargura nos exilia, ¿verdad? Yo creo que parte de ese reto importante que tenemos como comunidad de reconciliación tiene que ver con que nosotros podamos acompañar, ¿verdad? A esas personas que han escogido vivir amargadas. Yo no sé si alguna vez a usted le ha sucedido que en algún momento
se ha encontrado con alguien con estas características. Y lo vamos a mirar un poquito en la mañana de hoy, en la siguiente lámina. Ya me parece importante, uno de los textos que yo trabajo, cuando trabajo el tema del corazón amargado, es Éxodo 15 del 22 al 23, es la experiencia donde Moisés, ¿verdad? Voy a citar lo que dice ahí el texto: hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Y yo creo que es interesante, después márquelo en su Biblia, luego repase la dinámica de lo que hay ahí en la siguiente lamidilla, porque es interesante que bajo el liderato de Moisés, eh, el pueblo de Israel sale de la oscuridad, sale de la esclavitud, está viendo la mano de Dios interviniendo a favor de ese pueblo que exilia para una nueva vida, y ve a ese Dios que había, ¿verdad? Peleado a favor suyo en medio de intervenciones sobrenaturales, fueron testigos del cuidado de Dios a través de toda esa experiencia. Van en el desierto durante esos 3 días y están dándose cuenta de que hay una cobertura de provisión, de bendición de Dios, de misericordia de Dios, de compasión de Dios, cubriéndoles de día, ¿verdad? A través de esa nube que bajaba y calmaba un poco el desaliento del desierto, y de noche siendo iluminados por esta llama y por una de fuego que los dirigía. O sea, es la dinámica de la intervención de Dios que cuida de los suyos, aún en medio de situaciones tan inhóspitas como vivir en un desierto. No estamos hablando de algo fácil para una población tan grande de gente, que se estimaba que era aproximadamente casi 3 millones de personas. En medio de esos procesos tremendos, la Biblia cuenta toda una historia, ¿verdad? Donde ellos van a este peregrinaje, se encuentran con el mar el rojo, y los carros de Faraón van persiguiéndole, y la manera tan impresionante que se da a través de la apertura del mar rojo, ellos cruzando en seco, a través de toda esa expresión testimonial que es el cuidado de Dios por lo suyo, y la forma tan extraordinaria donde el enemigo es, ¿verdad?, llevado, destruido, ¿verdad?, en medio de la experiencia del mar, y ellos llegan al otro lado de una forma extraordinaria. Fíjese que en la siguiente laminilla yo les estoy resumiendo algo que es una historia más larga, pero no tenemos el tiempo para poder entrar en ella. Lo que quiero es que ustedes vean es que este pueblo que estuvo cautivo 400 años, de repente llega la intervención de Dios para liberarles. Ellos vivieron de una esperanza, ¿verdad?, comunicada de generación en generación, para aquellos que estaban también aturdidos e inmersos en una cultura totalmente paganizada, y ellos también posiblemente lo estaban, y eso es algo para discusión de otro día. Pero lo que quiero que vean es al Dios que se manifiesta de manera real y viva a ellos, y en medio de las expresiones de ese peregrinaje, Dios ha prometido acompañarle, y allí estaba Dios. Pero después de 3 días de ese peregrinaje, ¿verdad?, no encuentran agua. Después de haber estado caminando a través de esa expresión donde ya Dios les había librado de Faraón, y ya ellos habían visto la mano poderosa de Dios obrando, siguen caminando, van al tercer día y no encuentran agua. Entonces se levanta la resistencia de esa comunidad y comienzan a tener una actitud de queja y depresión. Y yo creo que nosotros vamos a encontrarnos con gente insatisfecha, vamos a encontrarnos con gente donde de repente aún percibo y interpreto a un gente que ama al Señor, de repente se siente desilusionada de lo que vive del Señor por causa del momento crítico. Nosotros tenemos que aprender a vivir, como ya hemos estudiado, del momento crítico, porque le llega a todo el mundo. Nosotros podemos vivir situaciones en la vida completamente complejas, pero eso no quiere decir que Dios nos ha abandonado. Así que parece que ellos se sintieron abrumados por la escasez, por el hambre y la sed, y llegan a este lugar que se llama Mara. Pero esas aguas allí que estaban ahí, esos pozos que estaban allí, no podían satisfacer su necesidad, no pudieron beberlas porque estaban contaminadas. Y la pregunta aquí es, ¿qué hace Dios en medio de estas dinámicas? O sea, de repente llega una situación, me parece que soluciona la crisis que vivo, pero me doy cuenta que no puedo accesarla, y llega la queja. Y en muchas ocasiones hay muchas personas que se abrazan a la amargura en la siguiente por causa de que no miran alternativas, por causa de que somos a veces apresurados, ¿verdad?, de nuestra manera de mirar o interpretar la respuesta de Dios para nosotros. Y pues yo
planteo esto, ¿verdad? No solamente es un asunto de aquellos que conocemos al Señor, que esta es ¿verdad? Esta es la enseñanza para nosotros, para que entendamos bien, pero recuerde que nos vamos a encontrar con mucha gente que está abrazada a la amargura, que no tiene el Evangelio, que no tiene la expresión de la vida y la esperanza de Cristo. Y nosotros debemos llevar una respuesta para ello. Ahora tenemos que entender lo que se siente vivir en amargura. Tenemos que entender lo que se siente vivir desilusionado y frustrado por muchas cosas, para que podamos darle solución, para que podamos invitarlo a participar de aguas que sean sanadas por causa del testimonio del Señor. Fíjese que el Dios que abrió el Mar Rojo no puede darnos de beber en medio de la nada en el desierto. O sea, es una pregunta que podemos hacerle. Yo creo que nosotros todos tenemos la respuesta. Él pudiera, seguro que sí, pero quizás está esperando algo de nosotros también. O sea, la dinámica de la vida del Evangelio y la vida de Cristo no solamente tiene que ver con aquello que yo recibo a través de las promesas de Dios. Qué bueno que están ahí. A veces nosotros las testeamos, le damos forward, las repetimos, a veces hasta las decretamos y wow, qué tremendo. Pero recuerde que nosotros, más allá de lo que nos acercamos a la Biblia no como un libro que nos informa unas cosas, sino como un libro que nos está formando, como un libro que nos está transformando. Y esas promesas que están ahí son para vivirlas y para encarnarlas porque somos testigos, pero eso nos va a costar a nosotros también, porque es la única manera en que vamos a poder ser procesados y ser construidos en una nueva persona. Recordemos de nuevo el texto de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, todas van a ser hechas nuevas en el Señor. Y en esa expresión de vida nueva, pues mi vieja criatura, mi viejo ropaje, mi manera antigua de mirar las cosas va a ser transformada en otras cosas. Así es que nosotros también somos procesados por todo esto porque tenemos como comunidad de reconciliación trabajar con el corazón de aquellos que viven en amargura, en dolor profundo. No lo podemos olvidar. No se nos puede olvidar en la siguiente lámina. Fíjense interesante porque Hebreos 12:15 define de alguna manera las consecuencias del que vive en amargura. Dice, cuídense unos a nosotros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Fundamental lo que está diciendo ahí. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Y yo creo que eso es un sabio consejo. Nosotros que estamos aquí y que estamos como comunidad de reconciliación, interviniendo con el corazón humano, tenemos que mirarlo de dos puntos. Primero, trabajar con los nuestros en términos de cómo vamos a permitir que la sanidad de Dios llegue a través de este acompañamiento y trabajar con aquellos que están más allá de nosotros y que necesitan esa sanidad del corazón. ¿Ven? En el desierto Dios quiere sanar nuestra enfermedad del alma y el antídoto contra la amargura es orar, es hablar con el Señor. El antídoto contra la amargura, Éxodo 15:25 dijo que Moisés clamó al Señor. Y uno puede a veces decidir qué hacer, porque en medio de los procesos de frustración más intensos podemos decidir, ¿verdad? Quejarnos, podemos abrazar la amargura como un estilo de vida y amargarle la vida a los demás, porque yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he conocido personas que como viven en una estación de amargura, todo lo que destilan es amargo. ¿Ve? Por eso el libro de los Hebreos nos está advirtiendo, ¿verdad? De que esa raíz venenosa de amargura nos puede trastornar a nosotros, puede trastocar nuestra vida, pero también puede envenenar el corazón de muchos. Nosotros tenemos que aprender a echar mano, ¿verdad? Del árbol de Dios, que es Cristo, ¿no? La expresión de Cristo del Calvario levantándose entre los muertos para nosotros. Él es el árbol de Dios, es el camino, la verdad, la vida, ¿verdad? Podríamos decidir, ¿verdad? Bregar con esas soluciones amargas para transformarlas en soluciones terapéuticas, en soluciones de cuidado y amor por otros, o podemos también caminar, que fue lo que hizo el pueblo de Israel, ¿verdad? Que delante de ellos habían también las opciones de caminar un poco más adelante, encontrarnos con nuevas opciones, con nuevas alternativas, y allí había un lugar que tenía 12 fuentes de agua y 70 palmeras, ¿verdad? Pero hay veces en que esas zonas, esos lugares de reposo, esas posibilidades no las vemos porque estamos todo el tiempo enfocados en la amargura, en el dolor profundo, en esa tristeza que me ciega mi entendimiento, inclusive mi visión, y no me permite que delante de mí todavía hay una expresión de vida y esa expresión de vida puede manifestarse porque Dios tiene compasión, amado, compasión. Es la expresión más profunda del amor ágape, esa expresión
profunda de amor que interviene en mi vida, que cuida mi vida, que mira mi corazón, que sabe mi nombre, que conoce cuántos cabellos tengo en mi cabeza, que sabe lo que vivo en mi preocupación, que cuando hablo con él en mi expresión privada y usted, porque yo me pongo en ejemplo porque soy testigo, pero usted también, Dios escucha la oración de aquellos que aclaman, dice la Biblia, Dios escucha la oración de aquel que habla con él. Aunque hay veces en que el cielo nos parezca de bronce, es que hablar acerca de esto es profundo y es también emocionante, ¿verdad que sí? En la siguiente laminilla, una de las cosas que resumo y quizás dándole, ¿verdad?, esta tónica final al estudio de esta mañana, afirmando a la iglesia como una comunidad, ¿verdad?, de auxilio, como una comunidad de reconciliación para el corazón amargado. La historia de Ruth, ¿verdad? Vino a mi mente la historia de Ruth. Y yo creo que casi todos nosotros la conocemos. La voy a repasar, ¿verdad? Y la voy a leer en esta versión que está delante de ustedes y también la voy a leer en la traducción, perdón, lenguaje actual. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos y dos hijos suyos. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los otros dos, Mahlón y Chelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos. Y en la siguiente, su esposo. Caminaron y caminaron hasta llegar a Belén, y tan pronto entraron en el pueblo, toda la gente se sorprendió al verlas, y se armó este gran alboroto. Las mujeres decían, miren, pero si es dulce Noemí, y ella les dijo, por favor, ya no me digan dulce, llámenme amarga, porque Dios Todopoderoso me ha amargado la vida. Cuando salí de Belén tenía todo, ahora que regreso, Dios me ha traído con las manos vacías. ¿Por qué entonces me van a llamar dulce? ¿Verdad que sí? Dios, ¿verdad? Por aquí, si Dios Todopoderoso está contra mí y me ha hecho sufrir, dice el texto bíblico. Encuentro interesante esta historia. De hecho, yo la corto en los dos, la minilla. Primero la historia que comienza con Noemí, con su esposa y sus hijos yendo a Moab, buscando refugio porque había hambre, y en esa decisión que toman, lo pierden todo. Noemí pierde a su esposo, sus dos hijos también mueren, o sea que ella está desprovista, lo que a un principio tenía, de repente ya no lo tiene, y entonces en medio de esos procesos de pérdida que no son fáciles, ¿verdad? No digo que sean fáciles, que tienen que ver con unas tormentas internas impresionantes en la vida humana, porque a usted le ha sucedido y a mí también. De repente lo pierdo, no tengo respuestas para todas mis preguntas, lo puedo mirar como algo injusto y me puedo dar cuenta que estoy viviendo una situación compleja. De repente escuchas que de nuevo en Belén se ha recuperado la cosa, de que ya va mejor, de que Dios ha prosperado lo suyo, ¿verdad? Esa interpretación de mirar que cuando estas cosas prosperan, pues Dios entonces ha dado provisión a su pueblo y ella quiere regresar, pero ella ya está marcada por la pérdida, ya está marcada por todo lo que no tiene y está amargada, vive amargura. Entonces, Orfa y Ruth, que fueron las esposas de sus hijos, ella les dice, ustedes no tienen que venir conmigo, ustedes pueden volver a su tierra, pueden volver a sus dioses, pueden volver a lo que hacían, ustedes no tienen ningún compromiso conmigo. Y Orfa, pues se queda en Moab, regresa, pero Ruth decide insertarse en la experiencia con ella diciendo, no me ruegues que te deje, me aparte de ti, yo voy a acompañarte y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así que Ruth se inserta en la experiencia de regresar con Noemí. El nombre de Noemí significa placentera, el nombre de Ruth significa fiel. Así que miren a esta mujer, Noemí, ya que en su origen, su nombre mismo destila la esperanza de Dios como una persona optimista, ¿verdad? Como una persona agradable, volviendo a su casa, pero ya no vuelve siendo la misma. La Biblia dice de que vuelve amargada y ella misma lo dice, ya no me llamen Noemí, yo no quiero llamarme así. Yo soy amarga, estoy viviendo una vida amargada, una vida de pérdidas. Por lo tanto,
Dios me ha traído con las manos vacías, como ustedes se alegran de que yo haya regresado y que se haya formado este entorno de júbilo, porque yo no quiero estar así, yo no quiero vivir así. Fíjese que la mentalidad de Noemí estaba contaminada, ¿verdad? Y afectada por todas sus pérdidas, su dolor y sus preguntas y respuestas, pero Ruth sirve como un instrumento alentador, reconciliador en la vida de Noemí. Eso se ve en todo el libro de Ruth, que no lo tenemos tiempo para discutirlo hoy. Y- Perdón, y la Biblia dice de que Dios utiliza a Ruth como un instrumento de afirmación, aleluya, y de nueva generación para la vida de Noemí. Se constituye en un elemento redentor, en un camino redentor. De hecho, se casa luego con uno de los parientes de Noemí y hay este pariente redentor que asume una responsabilidad de cobertura sobre Noemí, sobre Ruth, y de ahí nace la descendencia de David. O sea, es algo extraordinario y de toda esa dinámica de, ¿verdad? De oscuridad, dolor. eh, que afectó la vida de Noemí y que afectó la vida de Ruth y que afectó el entorno donde estaba, de repente esa vida se fue transformando en una vida testimonial. Por eso necesitamos testigos, ¿verdad? Más que pensar en profesores o en maestros, gente que dé la información o gente que pueda dar una buena ilustración. Necesitamos gente que encarne esa experiencia para decir, sí, lo he vivido yo. Y en medio de mis expresiones más profundas y dolorosas he visto a Dios obrar. Yo lo digo, lo he transmitido a mi familia, lo viví con mi esposo. Aleluya, lo he transmitido a mis nietos, a mis hijos, lo he querido que mis nietos también reciban eso, porque Dios está vivo, porque el Señor vive y porque trazó una experiencia de esperanza en mi vida. Es un camino que todavía sigo caminando, pero no estoy sola. Yo vivo acompañada por el testimonio del Dios que siempre está con nosotros. Aleluya, aunque no tengo respuestas para todas mis preguntas, aunque hay cosas que las he considerado injustas y todavía sí, pero no permito que la amargura, ¿verdad? Contamine mi corazón, ni contamine mis acciones, ni mis decisiones. No lo quiero permitir. Yo quiero ser un instrumento que pueda ser, como he dicho en otras ocasiones, puente y fuente para bendecir la vida de aquellos a quien la iglesia que reconcilia debe bendecir. La siguiente es la Biblia. Fíjense que eh, resumen que la amargura no le dejaba reconocer la compañía virtuosa que tenía a su lado, que era Ruth, y que pues definitivamente le afectaba. Hago la pregunta, ¿usted ha conocido alguna persona que haya decidido vivir dominada por la amargura alguna vez, amada comunidad pescadora? Piensa un momento, pensemos un momento y estamos en la parte final de nuestro estudio en la mañana de hoy. Como comunidad de reconciliación, am, piensa quizás en alguna persona que hoy esté viviendo momentos de profunda amargura. Y la pregunta también y el reto que hago es que si trato de ayudarla. Y si trato de ayudarla, ¿cómo lo hizo? ¿Eh? ¿Cómo lo hizo? Es importante esto porque cuando uno se amarga, pierde la visión profética, amado. Cuando uno se amarga, pierde de repente el contexto. La sanidad de la memoria requiere un acto de voluntad, ¿verdad? Y tenemos que tomar la decisión de permitir que Dios nos sane. Tenemos que permitir que Dios nos sane. Yo creo que esta mañana estamos recibiendo un reto extraordinario para todos nosotros, porque no podemos olvidar lo que somos. Y estoy terminando con esto en la siguiente, y que el Señor nos dijo que era nuestra identidad, ustedes, nosotros, somos la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podría volver a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente, dice Mateo 5:13. Recuerde que la sal preserva, recuerde que la sal tiene propiedades curativas, recuerde que la sal da sabor. Eso es una responsabilidad enorme, con muchos vértices que debemos todos preguntarnos si estamos siendo, ¿verdad? Esos testigos, si estamos siendo esa comunidad que reconcilia. En la siguiente, y como empezamos, nuestro estudio terminamos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que otros puedan ver vuestras buenas obras. Reina Valera del 60. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 14, 16. ¿Por qué? Porque la luz, toda la comunidad que reconcilia, la iglesia pescadora, todos los que somos parte de este entorno, ilumina, porque queremos ser personas que produzcan vida a través de lo que es el testimonio de la muerte, porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo nos ha llevado a la expresión de vida y debemos ser instrumentos de propagación. ¿Por qué?
porque la luz ilumina la senda. No solamente un asunto redentor, no solamente es un asunto de iluminación, sino que es un asunto de práctica. Por eso es el compromiso con el amor agape, la práctica, el testimonio de que se puede, de que no soy perfecta, no lo soy, de que he cometido muchos errores de juicio en el camino también, de que debo vivir agarrada de la gracia de Dios y bajo esa cobertura todo el tiempo, amado, todo el tiempo, así es, pero tengo que admitir que hasta ha sido un camino liberador, transformador, sanador y sobre todo de esperanza. No puedo alcanzar el mundo a todo el mundo, pero puedo alcanzar el mundo de alguien para invitarlo a participar de esta experiencia de reconciliación en Cristo Jesús. Yo espero que esto haya servido de bendición para cada uno de ustedes, amados y amadas del Señor. Y recuerde que debemos reproducir el mensaje. Para eso estamos, ¿verdad? Así que les recuerdo que en la tarde estamos en la Iglesia Pescadora a las 5:30. Allí estamos para servir al Señor y servir a la comunidad y servirle a usted. Y esperamos que la gracia del Señor se manifieste en en nuestra plena expresión de culto, allí donde vamos a estar. Así que un abrazo, Dios me lo bendiga y que pasen un excelente domingo. Dios le guarde.